Valeria Díaz. Bueno, buenos días, iglesia. Muchas gracias por ese recibimiento tan caluroso. De verdad que para mí es una alegría muy grande poder estar hoy aquí compartiendo algo de la palabra, de lo que Dios ha venido hablando a los jóvenes, y a través de mí hoy también va a hablar a ustedes como iglesia. Y con algo, digamos, personal que me llena de mucha emoción, y es que estamos en noviembre, yo cumplo años esta semana que viene, y para mí poder hoy estar aquí para delante de ustedes es el mejor regalo de cumpleaños que el Señor me permite tener, compartir con ustedes este domingo y tener la oportunidad de compartir un mensaje que Él me regaló y que hoy les regala a todos ustedes, porque es un mensaje para la iglesia. Pero a veces cuando nosotros decimos, bueno, es un mensaje para la iglesia, descontextualizamos un poquito qué es la iglesia. La iglesia no son las paredes, no son las sillas, no son las columnas, no es el techo. La iglesia son todos y cada uno de ustedes, y son parte muy importante de ella. Y por eso yo quiero pedirles que en gratitud por este que les acabo de contar, ustedes me acompañen haciendo una oración para darle gracias al Señor, pero también para que Él sea dirigiendo este tiempo, porque no es Valeria la que les va a hablar, es Él a través de mí, y que Él sea usándome de manera muy especial para compartir hoy este mensaje. Padre Dios, en el día de hoy quiero darte gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, por la oportunidad que me das de compartir este mensaje, Padre. Te pido, Señor, que tú seas preparando y disponiendo nuestros corazones para que sea tierra fértil para esta palabra, que esta palabra sea sembrada como una semilla, Señor, que tenga raíces profundas y que crezca como un gran árbol y pueda dar muchísimos frutos, Señor. Quiero pedirte que tú me utilices, que tú seas quien ponga las palabras en mi boca y que este mensaje sea un mensaje de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Yo quiero que me levanten la mano las personas que aman a Dios. Bueno, ahora quiero que me levanten la mano las personas que aman la palabra de Dios. Y ahora quiero que me levanten la mano las personas que aman esta iglesia. Bueno, pues si ustedes aman a Dios, aman su palabra y aman esta iglesia, tenemos que tener muy claro la obediencia y saber qué es lo que Dios tiene en nuestra palabra y las maneras en las que nosotros podemos demostrar ese gran amor que tenemos por Dios. Y si ustedes aman a Dios, entonces tenemos una gran tarea: cuidar a sus ovejas. Y este es el título de la enseñanza de hoy. Si me amas, cuida a mis ovejas. Vamos a estudiar una de las maneras que tenemos para demostrar ese gran amor que sentimos por Dios. Muchas veces creemos que demostrar el amor por Dios es practicar las disciplinas espirituales, tener una relación de oración, estar constantemente meditando en su palabra. Esas son unas formas, pero hoy vamos a estudiar una forma muy particular que a veces se nos olvida o descuidamos, y es cuidar y amar a nuestros hermanos, a las ovejas del Señor. Y quiero que nos dirijamos en la palabra a Juan, en el capítulo 21, versículos del 15 al 17. Nos encontramos con una conversación muy particular entre Jesús con Pedro. Y yo quiero que nosotros hoy leamos esta historia, pero nos hagamos esta misma pregunta que Jesús le hacía a Pedro. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Y hoy el Señor nos está haciendo esa misma pregunta a cada uno de nosotros. Valeria, ¿me amas? Entonces cuida a mis ovejas. Y este es el primer punto que yo quiero compartir hoy con ustedes. El cuidado y el amor por nuestros hermanos es muestra de nuestro amor por Dios. Una de las maneras en las que nosotros podemos demostrar que tanto amamos a Dios es en la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. Y miren la palabra, lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Si alguno de ustedes dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Y ahí en la diapositiva está subrayada una palabra: es un mentiroso.
Y yo creo que eso es un trabajo que no solamente nos toca a nosotros, sino también desde nuestras casas, cuando nosotros escuchemos a nuestras familias hablando mal de algún hermano de la iglesia. Usted le diga, usted es muy mentiroso, porque si usted no ama a su hermano que está en la iglesia y lo puede ver, ¿y cuánto va entonces usted a profesar amor por Dios que no lo puede ver? Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Y nos hemos acostumbrado a creer que la relación con Dios es una relación unidireccional. Soy yo con Dios y Dios conmigo y hasta ahí termina todo. Pero resulta que esa relación debe dar frutos, esa relación debe ser fructífera, esa relación se debe notar. ¿Y cómo nosotros la demostramos? A través del relacionamiento que tenemos con los otros y los frutos que damos. Pero miren que en este mismo capítulo de Juan hay algo que me llama muchísimo la atención. En el versículo inmediatamente siguiente, en el 21, nos habla de un mandato. Entonces, no solamente nos muestra que aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso, sino que además nos da un mandato, una tarea, algo que el Señor quiere que hagamos, un reto, casi algo que nosotros debemos hacer y que debemos obedecer, dice. Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Entonces nosotros no podemos pretender que nuestra relación con Dios va a ser unidireccional de manera vertical. Es decir, yo oro, yo busco la palabra, yo hablo con Dios, yo le adoro, yo le canto, pero mi relación horizontal con mis hermanos está completamente, digamos, perdida. No me puedo relacionar bien con ellos, no me llevo bien con ellos, me fastidia verlos en la iglesia. Llego a la iglesia y la persona que me cae mal, más bien paso por el pasillo mirando el celular para no tener que saludarla porque no me la soporto. Entonces, realmente esto es una relación que tenemos que trabajar en dos direcciones. Y yo quiero que veamos la siguiente diapositiva. Porque cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él responde que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta que surge con este mandamiento es: ¿quién es el prójimo entonces? El prójimo es el que me cae súper bien, el prójimo es el que es mi amigo, el prójimo es el que es mi familiar que viene conmigo a la iglesia, el prójimo es incluso tu enemigo. Esa persona que de pronto te fastidia un poquito, que tiene un carácter difícil y que para ti es difícil relacionarte con ella, esa persona también es tu prójimo y a esa persona también debes amarla. Y miren que en las imágenes que se proyectan en la diapositiva nosotros vemos claro este tema de la relación vertical y horizontal. En una vemos a Jesús ahí extendiendo su mano para rescatar a esa ovejita, para tomar a esa ovejita, que es lo que Él ha hecho con nosotros, pero en la otra vemos la relación horizontal, dos ovejitas que se están abrazando. Y aquí nosotros entendemos que el amar a Dios debe dar como resultado la capacidad de amar a otro. Es casi una fórmula. Si tú amas a Dios, entonces el resultado debe ser la capacidad de amar también a tus hermanos. Y esto es muy importante porque cuando la palabra habla del amor, nosotros vemos que la palabra en Corintios dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor todo lo perdona, todo lo espera, se mantiene firme en toda circunstancia. Y eso es fácil cuando uno está hablando de pronto del amor hacia la pareja, del amor hacia el papá, hacia los hermanos, hacia la familia. Pero qué difícil es cuando Dios nos pone el reto de ser bondadosos, de no tener orgullo, de no enojarnos fácilmente, de no ser rencorosos con personas que de pronto no tienen nada que ver con nosotros, pero con esta palabra entendemos que tienen todo que ver porque hacen parte de este rebaño, hacen parte de esta familia y hacen parte de un solo cuerpo que es la iglesia. Y hay muchos cristianos casa sola. Hay unos cristianos que han hecho su propia iglesia en el cuarto, entonces van, se levantan los domingos arropados, con la luz apagada, prenden la televisión y ven la prédica de X o Y pastor y su relación sigue siendo, como lo vemos en la imagen, vertical. Se relacionan ellos con Dios, pero no tienen ningún relacionamiento ni comunión con los hermanos. Y vamos a ver a lo largo de esta enseñanza lo importante y valiosa que es la comunión para que la presencia de Dios se manifieste en la iglesia. Y ahí llegamos a un punto muy importante y es que la iglesia es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo y cada parte es importante. Y hay algo que a mí me encanta de estudiar la palabra y es que por más que uno estudia y estudia los versículos, siempre se encuentra un detalle nuevo. Y ustedes van a ver que en las diapositivas hay unas palabras o unas frases subrayadas que son las frases que a mí me cautivan o me llaman de manera especial la atención.
Y nosotros como cuerpo debemos estar conectados, debemos funcionar como un sistema articulado y debemos estar en comunión. Imagínense un cuerpo que esté funcionando la mitad de los órganos, o un cuerpo que incluso, yo creo que cuando alguien aquí ha tenido o ha sufrido un uñero o le molesta un oído o se medio corta, por más pequeña que sea la herida, uno le fastidia, uno no se puede meter la mano en el bolsillo porque se aporrea y uno vive incómodo con una herida mínima en alguna parte de tu cuerpo. Y hoy nosotros tenemos que velar y procurar para que todas las partes del cuerpo, todos los órganos y todo este sistema esté correctamente funcionando, para que no haya ningún órgano que esté intoxicado, para que no haya ningún órgano que esté desconectado, para que ese riñón que quizás está por allá en su casa y lo necesitamos es aquí en el cuerpo, vuelva y se congregue y cumpla su función dentro de este cuerpo. Y yo quiero compartir con ustedes un fragmento que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 15 al 27. Y vamos a estudiarlo por partes, pero este fragmento está lleno de detalles muy lindos, así que yo quiero que usted le preste mucha atención. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y yo aquí hago una pausa. Muchas veces nosotros vemos cristianos que dicen, pues como yo no soy el pastor, ¿yo a qué voy a ir a la iglesia? O como yo no canto en la alabanza, ¿yo a qué voy a ir a la iglesia? O yo no tengo ninguna función en la iglesia todavía, entonces ¿yo a qué voy a ir a la iglesia? Y aquí es como lo que nos cuenta la palabra, si una mano le dice a un pie, yo no te necesito, pero uno sin un pie está embalado. Entonces cada parte del cuerpo es muy, muy importante. Y continúa el versículo 21 diciendo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren igualmente. Si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de este cuerpo. Y miren, yo comencé hablando de ovejas y ya estoy hablando del cuerpo. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué relación tienen las ovejas con el cuerpo? Y miren qué importante esto cuando nos habla en el versículo 27. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Entonces nosotros no podemos ser órganos o cristianos, como lo decía ahorita, casa sola. Nosotros tenemos una misión y es que como parte de este cuerpo debemos procurar por cuidar por las demás partes del cuerpo, por estar pendiente qué órgano de pronto está por ahí fallando, por estar pendiente qué ovejita de pronto está por ahí débil, frágil y necesita que nosotros la acompañemos. Aprender a valorar a nuestros hermanos es sumamente importante. Hay partes del cuerpo que uno dice, bueno, a mí para qué me sirve el dedo chiquito o esta parte de la oreja, hay como partes que uno no sabe qué función cumplen, pero yo les digo una cosa, hasta la parte más mínima, y lo dice la palabra, es sumamente importante y necesaria dentro de nuestro cuerpo. Así que si a usted el enemigo le ha vendido la mentira de que de pronto usted aquí no está cumpliendo ninguna función o que de pronto usted aquí no tiene ningún propósito, no le crea. Porque hoy el Señor le está recordando que usted como parte de este cuerpo es sumamente importante y necesario para esta iglesia. Incluso quien está ahí sentado y dirá, bueno, pero es que yo literalmente no cumplo ninguna función, yo solamente vengo y me siento. Usted sí está cumpliendo una función muy importante. Está generando una atmósfera de adoración. Y en la adoración el poder del Señor se mueve.
En la adoración nosotros vemos milagros. En esta congregación y en la comunión nosotros podemos ver el mover y el poder del Señor. Y esa atmósfera la generan cada uno de ustedes cuando ustedes vienen y se sientan y disponen su corazón en una sola dirección, adorar y exaltar el nombre del Señor. Y yo quiero entonces que cada uno de ustedes pueda preguntarse, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo qué órgano soy? ¿Qué función cumplo en la iglesia? Si de pronto usted ya lo tiene claro, entonces preocúpese por ejercer su función de la mejor manera y por cuidar los otros órganos del cuerpo que no pueden estar descuidados, que no pueden estar enfermos, que no pueden estar intoxicados. O si no, pregúntese entonces cuál función o cuál propósito usted cumple hoy dentro de este cuerpo. Y miren lo que nos dice Mateo en el capítulo 18, versículo 20. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y ahorita hablábamos de esto. Cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y nos reunimos, ya tenemos una promesa. El Señor estará en medio de nosotros. Y si nosotros queremos sentir la presencia del Señor en esta iglesia, tenemos que congregarnos en la unión, en la comunidad, en la comunión con nuestros hermanos. Está la presencia de Dios en medio. Y por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos y por eso es tan importante que nosotros dispongamos nuestro corazón y obedezcamos este mandato que el Señor hoy le dice a Pedro, pero también nos lo dice a cada uno de nosotros. Póngale su nombre. Amen y cuiden a sus ovejas. Y entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos con nuestros hermanos? O más bien, ¿qué implica el amor y el cuidado? Esta es una pregunta muy importante porque muchas veces nosotros tenemos claro o podemos tener nociones de qué es lo que el Señor espera de nosotros. Bueno, ser gentiles, responder con bondad, ser misericordiosos, ser respetuosos, ser tolerantes, pero el Señor en su palabra nos da instrucciones claras de cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos. Y ahorita cuando yo les hablaba del prójimo, yo creo que a todos se nos hace muy sencillo comportarnos bien y ser bondadosos con las personas de la iglesia a las que queremos. Pero muchas veces en la iglesia de pronto algún hermano ha tenido algún detalle indelicado con nosotros y hoy el Señor nos reta a dar una milla extra y es poder emplear esto que yo les voy a compartir el día de hoy con esos hermanos, incluso con esos hermanos que a veces se nos dificulta tener una buena relación. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 12 al 16 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y aquí nosotros vemos algo muy importante. El Señor no solamente nos reta, no solamente nos da un mandato o un llamamiento de poder vestirnos de bondad, de gentileza, de paciencia y de humildad, sino que además nos recuerda algo: el Señor ya los perdonó a ustedes, el Señor fue gentil con ustedes, el Señor fue misericordioso con ustedes, y eso que ustedes de gracia han recibido, de gracia deben compartir con sus hermanos. Y me parece muy, muy bonito el detalle de que el Señor nos reta pero nos recuerda. Y cuando uno dice, bueno, cuando el Señor ha hecho tanto por mí, ¿qué pero puedo poner yo para hacer lo mismo por mi hermano? Y miren que en la última parte del versículo 15 dice: como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y cuando nosotros vemos la palabra llamado, era lo que yo hablaba ahorita, el Señor nos da casi un mandato, es como si el Señor nos dejara esa tarea. Son llamados a vivir en paz y a ser siempre agradecidos. Y miren que ahorita mirábamos que debemos cuidar y procurar por tener detalles de amor y de buenas acciones con nuestros hermanos. Y yo quiero que hoy usted de manera muy respetuosa le diga a la persona que usted tiene al lado: hoy doy gracias a Dios por ti.
Y de esta manera y con estos pequeños detalles, nosotros podemos cumplir parte de este propósito y de este mandato que el Señor hoy nos ha entregado. Y ese reto, y quizá usted hoy no sabe quién le tocó al lado. Y ahorita conversaba con mi mamá de que nosotros en la iglesia tenemos ya como personalidades. Uno sabe que hay personas que llegan y se sientan siempre en ese mismo puesto. Y uno a veces se quiere sentar ahí y uno dice, no, pues me da pena porque yo sé que este prácticamente es el puesto de la hermana fulanita o el hermano peranito. Pero lo bueno es que cuando uno se sienta, por ejemplo, yo cuando me siento por allá atrásito que veo a Patri, a Glory, a todas nuestras hermanas adorando y metidas en la alabanza, eso me anima, eso me motiva a mí también a adorar, a alabar. Yo digo, bueno, yo también quiero estar en esa misma alegría que tiene ella a la hora de adorar. Entonces nosotros vamos desarrollando cada uno nuestras personalidades y miren que hasta el estar sentado en un puesto, en un momento, ya está cumpliendo una función. Y es también involucrar y motivar, contagiar a los otros de esa alegría que tenemos al adorar. Entonces, parte de la dinámica que tuvimos hace un minuto es eso, empezar a poner en práctica y que cuando usted llegue a la iglesia usted pueda dar gracias y sentirse alegre de tener la oportunidad de venir a compartir con sus hermanos. Y también tenemos que analizar qué tipo de ovejas somos. Hay ovejas muy robustas, hay ovejas líderes de la manada, hay ovejas que están muy enfocadas, que apenas el pastor chifla y llama, la oveja sale corriendo para donde va, para donde tiene que ir o para donde dice el pastor. Pero vemos que hay otras ovejas débiles, hay otras ovejas de pronto flacas, hay otras ovejas de pronto ahí al borde del abismo pagando, hay otras ovejas que están más bien de pronto como cerquita del lobo o del devorador. Y como miembros del cuerpo y miembros del rebaño, si somos nosotros ovejas robustas y vigorosas, tenemos que estar pendientes de esas ovejitas que están por ahí pagando. Entonces cuando veamos a la oveja que de pronto se nos está yendo para el abismo, hermanito, correr detrás de la ovejita y venga, encarrilémonos, encaminémonos. Y como leíamos, aconsejarnos y enseñarnos unos a otros desde el amor y con el ejemplo, para que estas ovejas que de pronto están flaquitas, débiles, recién llegando, puedan robustecerse y ser ovejas vigorosas y que nosotros podamos conformar un rebaño que sea fuerte, un rebaño que tenga un propósito, porque un rebaño fuerte y un rebaño que es vigoroso no es solamente para decir, ay, qué rebaño de ovejas tan lindo, no, ese rebaño empieza a cumplir un propósito, ser de bendición para la sociedad. Y si usted no es capaz de ser de bendición y de ser bueno y bien con su hermano que lo ve todos los domingos, con su hermano que hace parte de esta familia, ¿cómo usted va a ser bueno? ¿Cómo usted va a cumplir esa misión y ese propósito con gente que usted no conoce? ¿Cómo usted va a ir a hacer eso con las personas del mundo? Entonces la iglesia se vuelve casi una universidad. Uno aquí aprende de ese amor, uno aquí se rodea, se llena, se recarga y puede ir entonces, cuando es una oveja robusta, fuerte y vigorosa, a traer a otras ovejitas débiles y empieza con esas ovejitas débiles el mismo proceso. Entonces estas ovejitas también empiezan a alimentarse, empiezan a entender cómo es la jugada del rebaño y se vuelven piezas claves y fundamentales de ese rebaño, pero también de este cuerpo. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Si nosotros estamos hablando de esto, si nosotros estamos hablando del amor, si nosotros estamos hablando de la obediencia, tenemos que entender que eso no es solamente para mí conmigo y para mí con los de la iglesia. Eso tiene un propósito y es que esta iglesia se pueda levantar como faro de luz en la sociedad y ser de bendición para la ciudad. Y miren, aquí hay un punto muy importante y es que cuando uno le hablan de velar por los demás, yo creo que, y más con esta historia que leíamos al principio, cuando uno lee la conversación de Jesús con Pedro, uno dice, bueno, eso es como para el pastor. Y nos hemos acostumbrado mucho a ponerle como la persona para la que va el versículo, pero ese versículo es para todo el mundo y nunca es para uno. Entonces, no, es que eso de cuidar a las ovejas, eso es tarea del pastor, eso es responsabilidad de la familia pastoral, eso a mí no me toca. Pero miren que Pedro era un discípulo y Jesús le estaba hablando y le estaba poniendo un reto. Y miren que luego nos habla en el cuerpo cómo cada órgano tiene que estar pendiente de los demás. Así que se vuelve una tarea que no es del pastor, no es solo de la familia pastoral, sino que es de cada uno de nosotros. Entonces usted hoy dígase a usted mismo, esta palabra es para mí. Y en Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 24 al 25, miren lo que dice.
Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de esto, y es que a veces pareciera que nosotros nos motiváramos, pero a no ir a la iglesia. Ay, no, es que tenemos un plan, está la ciclovía, es que porque el evento de mujeres lo hacen en las noches, pero porque parejas tiene que ser un viernes, que hay tantos planes, porque los jóvenes lo hacen los sábados. Y entonces antes buscamos grupito dentro de la iglesia, pero para ir a hacer planes en el mundo, en vez de motivarnos a venir a la iglesia. Y miren lo que dice esta palabra que me llama mucho la atención cuando habla de no dejar de congregarse. Porque quizá usted ha tenido en algún momento alguna dificultad con algún hermano de la iglesia o servidor de la iglesia o alguno de nosotros pues que hace parte de la familia, y de pronto usted tiene como la cosita y dice: ¿yo a qué voy a ir a esa iglesia? ¿A que el hermano fulanito me mire feo? ¿O yo a qué voy a ir a esa iglesia? ¿A que la hermana peranita tenga mala actitud? Usted viene a esta iglesia a encontrarse con Dios, y usted con su actitud puede generar una atmósfera de cambio, de transformación, y con eso usted a la final va a ser el mayor beneficiado. Usted no le hace un favor a Dios cuando usted no deja de congregarse, se hace un favor usted cuando no deja de hacerlo, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pero el motivarse también va no solamente en hacerle una llamadita al hermano, al papá, a la mamá, al primo o al tío. El motivarse también va en la actitud que yo tengo en mi función dentro de la iglesia. Si a mí me toca abrir la puerta y yo a todo el que llega: buenas, entre. Si yo estoy aquí, si estamos aquí en la alabanza, qué pereza, ¿cuándo será que termino de cantar? O el que está pasando allá las diapositivas está en el celular y yo ya en el cuarto punto y el del celular en el primero. Imagínense cómo se vuelve la iglesia por mi actitud a la hora de desempeñar mi rol o mi función. Con nuestra actitud nosotros también sumamos y aportamos a motivar a que la gente venga a la iglesia. Entonces qué bueno que en esta iglesia desde la entrada, y yo lo siento así, no sé ustedes, pero desde la entrada nosotros podamos ver que la primera persona que vemos cuando llega nos recibe con una sonrisa, con muchísimo cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Que nosotros, a pesar de que venimos cansados de la semana, estresados, agotados, agobiados, podamos encontrar en la iglesia refrigerio. Y de pronto yo vine amargado, pero ay, esas peladas como están de contentas allá cantando esa canción, ese Feliciano como baila de bueno. Entonces uno se empieza como a contagiar. Ve a la hermanita que tengo al lado como está gozándose esta alabanza y yo bien aburrido. Y entonces eso genera motivación para que podamos venir a la iglesia y construir y disfrutar todos como un cuerpo, como un rebaño, esa presencia del Señor. Y miren lo que dice en Primera de Juan en el capítulo 4 versículos del 11 al 12. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y esto me parece muy lindo porque a veces uno como que se le vuelven paisaje las cosas, pero miren qué linda esta versión cuando nos habla de que cuando nosotros nos amamos unos a otros, el amor de Cristo llega a su máxima expresión en nuestras vidas. ¿Usted quiere experimentar cuál es la máxima expresión de Dios en su vida? Ame a su hermano. Y vemos entonces en Efesios en el capítulo 4 versículo 3: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y ahí subrayé la palabra esfuércense, porque el esfuerzo es lo que va más allá de la fuerza. Entonces, uy, es que es tan difícil con este hermano, yo de verdad no puedo, no he podido, yo intento, le sonrío. Bueno, hasta ahí llegó su fuerza, un poquito más, inténtelo un poquito más, esfuércese de una milla extra, intente tener una buena relación con su hermano, intente mantener la unidad. No, es que este detalle no me gustó, esfuércese de esa milla más, hágale otro poquito y intente mantener la unidad y la armonía en la iglesia. Y esta palabra es clave porque el Señor no está diciendo, bueno, al que le caiga bien hágale, al que no, también. O bueno, si usted tiene un problema de una, salga y váyase. El Señor está diciendo, esfuércense. Si el Señor aquí los ha plantado, es porque ustedes hacen parte de este cuerpo.
Es porque aquí es donde ustedes deben estar. Y si ustedes realmente aman esta iglesia, es tarea de todos y cada uno de nosotros que nos esforcemos y demos esa milla más para poder mantener la unidad y la armonía y la comunión dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y cuando yo leía esta parte de la palabra, yo pensaba, bueno, ¿qué es esto de un mismo pensar y un mismo propósito? Cuando nosotros leemos esta última parte de Corintios, entendemos que Dios nos está hablando del enfoque, de todos poder estar enfocados hacia un mismo lado. Las cosas más difíciles en los equipos y cuando hemos trabajado con temas de liderar grupos es poner a las personas de acuerdo, porque cada persona tiene su idea, su disciplina, su conocimiento, su mentalidad, sus formas, y pedirle a las personas que hagan de acuerdo a un propósito, cada quien puede tener un medio o una manera completamente diferente, y cada uno tiene su propuesta y cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Entonces poner a las personas de acuerdo es lo más difícil, pero yo le voy a contar una ventaja que nosotros tenemos con esto del enfoque. Esta iglesia, el Poblado Misión Cristiana, es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna duda de hacia dónde es la dirección que nosotros debemos caminar, es la dirección que nos marca Cristo y es la dirección que nos marca su palabra. Cuando nosotros tenemos alguna duda de cuál es el ejemplo que debemos seguir, es la dirección que nos marca su palabra y es el ejemplo que nos ha dado Cristo. Cuando nosotros tenemos alguna duda de qué pasos debemos dar, es la palabra y Cristo quien nos dice qué pasos debemos dar. Y eso lo hace, ojo, a través de nuestro pastor. Y por eso es tan importante que nosotros valoremos este tiempo de comunión y vengamos a la iglesia con la mejor actitud y que nosotros podamos entender que cada palabra que el pastor está comentando aquí, cada vez que se para en el altar cada domingo, tiene que ver con esto, con el enfoque de hacia dónde vamos todos como rebaño, con darnos dirección, con darnos guía, con darnos camino, por donde las ovejas vamos a ir caminando y vamos a ir de victoria en victoria, por donde el cuerpo va a ir caminando y lo va a hacer cada vez para ir más en bendición y no en fracaso. Y por eso es muy importante que no hayan divisiones, porque cuando nosotros vemos en los equipos que se empiezan a generar murmuraciones, chismes, divisiones y comentarios, se empieza a perder el foco. Entonces este piensa esto, este piensa lo otro, y entonces este va para la derecha, este va para la izquierda y nadie va para adelante, y resulta que el camino era seguir derecho. Estoy leyéndome un libro que se llama El arte de la guerra. Es un libro cortico, súper interesante para estrategias, sobre todo pues como en temas políticos. Y bueno, el libro habla de cómo ganar una guerra o cómo saber si uno va a tener la victoria o la probabilidad de la victoria en la batalla que está librando. Y el libro dice que lo peor que puede pasarle a uno es que las tropas del otro estén enfocadas. Y aún peor si, digamos, uno tiene un ejército más bien débil. Pero incluso el ejército débil, bien enfocado, puede superar a un ejército fuerte desenfocado. Entonces el libro hace alusión como a si en las tropas del enemigo hay digamos armonía, hay enfoque y hay buena comunión, siembra la discordia para que entonces esas tropas estén desenfocadas y tu ejército, aunque poco pero bien enfocado, pueda obtener la victoria. Y yo les cuento esto por un motivo. El enemigo, este libro se lo sabe de pe a pa. El enemigo sabe cómo sembrar discordias en nuestras tropas. El enemigo sabe cómo sembrar cizaña, cómo sembrar división dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar muy alertas, y la palabra nos habla acerca de este tema, para que entonces no seamos vencidos, sino que podamos obtener la victoria. Y en Romanos, en el capítulo 16, versículo 17 dice: instrucciones finales. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente. Incluso otras versiones hablan de aquellos que generan divisiones. Y me llama la atención lo radical que es la palabra con este tema, porque habla de apartarse. No dice mantengan una buena relación, vayan y búsquenlos para ver cómo hacen para que vuelvan, miren a ver cómo median. Dice apártense de esa gente,
porque van en contra del enfoque, del mismo pensar y del mismo propósito al que toda la iglesia debe ir. Apártense. Y a veces nosotros decimos, ay, el pastor tan radical, el pastor sí molesta, la pastora sí, esta persona como me cae bien, hagamos el intento. Pero la palabra es muy clara, esas personas que van en contra de lo que se ha enseñado en la iglesia, que quieren sembrar divisiones, pleitos, discordias, apártense de esas personas. Y ahí volvemos con un propósito importante. Si yo soy esa ovejita que soy robusta, si yo soy esa ovejita que soy fuerte, yo tengo que estar también pendiente de esas ovejitas que de pronto están ahí débiles a portas de estar ahí pegaditas desde que está generando división, que de pronto no entiende, que no tiene conocimiento. Hoy usted tiene una tarea: enseñen y aconsejen con amor a esas ovejitas y encarrílenlas y háblenles de no lo que dice Valeria, no lo que dice el pastor David ni la pastora Silvia, lo que dice Dios en su palabra acerca de estas personas. Y si ustedes lo vieron a la medida que yo iba como leyendo versículos, nos hablaban de la unión, de evitar pleitos, de evitar divisiones, de evitar discordias. Y por eso este punto se vuelve tan importante, porque luego en su palabra en Corintios, en Primera de Corintios, Dios nos habla acerca de el castigo que reciben aquellas personas que destruyen el templo. Y la palabra habla de no solamente quien destruye el templo físico, o no sé usted qué se pueda imaginar cuando se habla de esta palabra, sino que habla que cada uno de ustedes son ese templo. Y dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17: si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y esto a mí me llama la atención, pero también me pone una alerta. Muchas veces nosotros podemos estar siendo carnada fácil para hacer puentes o para construir puentes de división. Cuando nosotros escuchamos los chismes y los comentarios y quizá no decimos nada, pero la pelota sigue rodando. Cuando nosotros nos hacemos parte del Ministerio de Comunicaciones, pero para comunicar los chismes que están rondando en la iglesia. Cuando nosotros nos convertimos en presa fácil del enemigo para generar también divisiones. Entonces aquí no es solamente la actitud que yo debo tomar con aquellos que generan división, que ya sabemos que es apartarse radicalmente de esas personas, sino también revisarme. Yo estoy con mi comportamiento generándome o prestándome para crear puentes y generar divisiones dentro de la iglesia. Y yo les digo esta palabra, aunque fuerte, con mucho amor, mis hermanos, porque yo no quiero que el Señor se sienta ofendido con mi conducta dentro de la iglesia, y no quisiera que el Señor se sintiera ofendido con la conducta de ninguno de nosotros. Al contrario, que nosotros podamos ser un rebaño vigoroso, que nosotros podamos ser un cuerpo fortalecido, que alcanza propósitos, que cada uno de ustedes sea próspero y bendecido y que pueda salir a esta sociedad a bendecir que tanto nos necesita. Y miren que en la palabra que estudiábamos al principio, cuando decía Jesús a Pedro: tú me amas más que ellos. Muchas veces nosotros decimos: Señor, yo te amo mucho, yo te amo más que cualquiera de los de la iglesia, porque yo voy y yo no me estoy quedando dormido en la prédica, porque yo voy y yo sí me levanto en la alabanza y levanto las manos. Si tú amas más que ellos, entonces cuida y ama a sus ovejas. Trata con amor, trata con cuidado. Y yo les cuento una cosa: yo he crecido y he tenido la oportunidad de crecer en una iglesia llena de amor. Yo, gracias a Dios, en 13 años de iglesia, yo tengo 23, o sea, la mitad de mi vida ha sido en la iglesia, sirviendo. Siempre he recibido muchísimo amor. Esta iglesia está llena de personas lindas, esta iglesia está llena de personas misericordiosas, esta iglesia está llena de personas especiales. Esta iglesia tiene una personalidad única y yo la disfruto muchísimo, y creo que por eso mi hermano y yo hemos crecido en esta iglesia de una manera sana. A veces uno ve ejemplos de otros hijos de pastores que están heridos, están lastimados, y yo hoy, como oveja de la iglesia, no como miembro de la familia pastoral, me voy con una tarea, y es poder demostrar de ese amor tan grande que yo he recibido de Dios también por medio de ustedes, a todos ustedes también. Y esa es la tarea con la que nos vamos
hoy todos y cada uno de nosotros. Eso que por gracia hemos recibido, esa bendición que tenemos de estar en una bonita iglesia como esta, nos genera también un reto y un compromiso, poder amar a nuestros demás hermanos. Y como les comentaba al principio de la prédica, yo cumplo años esta semana y para mí es un regalo muy bonito poder estar hoy aquí compartiendo este mensaje con ustedes. Yo también les traje un regalo a cada uno de ustedes. Les van a entregar unas tarjeticas y estas tarjeticas tienen una ovejita y dice: si me amas, cuida a mis ovejas. Y estas tarjeticas son especiales e importantes porque a mí hay algo que me ha servido mucho cuando me pongo propósitos o metas a alcanzar, y es pegar letreros en lugares donde yo constantemente recuerde el propósito que me planteé. Por ejemplo, si estoy en ayuno, pego un letrero en la nevera y otro en el espejo del baño para que yo sepa que cuando me estoy organizando estoy en ayuno, no puedo ir a desayunar, la nevera no puedo abrirla porque estoy en ayuno. Cuando estaba haciendo dieta también pegaba letreros, cuando estaba leyendo, pues cuando quería leer libros y decir, no sé, este mes voy a leerme 2 libros, entonces pegaba letreros constantemente que me recordaran el propósito que yo estaba buscando alcanzar. Y hoy yo quiero que usted se lleve esta tarjetica y que usted pueda intentar aplicar ese método, que usted ponga esta tarjetica en el forrito de su celular, en su billetera, en su espejo, que usted la pegue, que usted la pueda ver constantemente y que usted recuerde que si usted ama a Dios, entonces debe cuidar y amar también a sus ovejas, a esos miembros de la iglesia. Y que usted pueda llevarse la tareita por lo menos por esta semana y llamar a alguien de la iglesia, preguntarle cómo está, preocuparse por sus hermanos en la fe, estar pendiente de alguno. Mira, te veo apartado, te veo decaído. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo. Si usted tiene que solucionar y quedar a paz con alguna persona de la iglesia, hágalo. Que esta tarjetica hoy sea la invitación y el reto a cumplir con esta palabra que hemos compartido hoy. Y ojalá ustedes cuiden y valoren mucho la tarjetica, pero más importante que ustedes cuiden y valoren la tarjetica, ustedes cuiden y valoren a los hermanos que hacen parte de esta iglesia. Oremos. Padre Dios, en el día de hoy quiero darte gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de compartir este mensaje. Gracias, Padre, porque hoy podemos ver en este mensaje cómo tú quieres que nosotros nos relacionemos con nuestros hermanos, pero sabemos, Señor, que en ocasiones es difícil y que nuestra carne es débil. Por eso quiero pedirte que tú pongas en nosotros tu corazón y en nuestros pensamientos tus pensamientos, Padre, y en nuestras obras tu actuar. Que nosotros podamos seguir tu ejemplo, que nosotros podamos tener un corazón enseñable, que nosotros podamos revestirnos, Padre, como lo dice tu palabra, de amor, de gentileza, de paciencia, de bondad, y que nuestro trato y nuestras acciones siempre sean reflejo de tu luz, Señor. Que hoy esta iglesia, Padre, se levante como un gran faro, que nosotros podamos ser un rebaño fuerte, un rebaño robusto que cumple propósito. Que este rebaño pueda iluminar, que este rebaño pueda ser de bendición y de propósito para la ciudad de Medellín, Señor, aún para el país y para todas las naciones, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hoy des claridad de cuál es nuestro propósito, que tú hoy recuerdes el valor a aquellas personas que lo han perdido, que tú hoy, Padre, con ese amor que tienes por nosotros, seas hablando a la vida de cada uno de mis hermanos y que esta palabra pueda transformar, Padre, la iglesia. Que haya armonía, que haya unidad, Padre, que haya comunión y que tu presencia esté siempre en medio de nosotros, que podamos probar de ese amor, Padre, sobrenatural que tú prometes para aquellos que aman a sus hermanos. Te pido, Padre, que tú nos permitas tener un corazón enseñable, Padre, que tú nos permitas, Padre, dar pasos en pro de cumplir esta palabra, que tú quites de nosotros el orgullo y el egoísmo y que nosotros podamos ser personas de bendición, que podamos crecer no solamente en número, Señor, sino también en amor, en unidad y en comunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero